Buenas tardes. Buenas tardes, padre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, con un poco de calor, pero la verdad que muy contento de este conversatorio, de esta posibilidad de charlar fraternamente, un estilo como distendido, ¿no es cierto? Que hayas podido aceptar pese a tus actividades, que son muchas. Y entonces empiezo como presentándote. Bueno, espérame un minutito que corrijo la luz de Dale, aquí dale. arriba. Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Sabés qué se me ocurría? Que al presentarte, voy a hacer un poquito del presente hacia el pasado, es decir, con una intención incluso de recorrer un itinerario pastoral en Argentina y en América Latina, que puede ser muy interesante después para tus resonancias, es decir, las resonancias a la presentación de algún modo también de tu figura pastoral. Porque lo que vamos a hacer es la mirada de un pastor de la iglesia en Argentina y en América Latina. Curiosamente, un día, digo providencialmente, en realidad, un día después de que se haya lanzado la Asamblea Continental, que se va a celebrar en México. No sabía nada de eso, y bueno, se fue dando así, por algo habrá sido. Entonces me Sí. parece que puede ser muy interesante, incluso para la gente que escuche después este conversatorio, hacer como una especie de génesis o de recorrido, también por algunas vicisitudes no solamente de la Iglesia en América Latina, sino de Argentina, a partir de tu biografía, porque va a ser la mirada de este pastor en concreto, la mirada después de esta Iglesia en Argentina y América Latina. Hace muy poquito, en noviembre, te designaron secretario general del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano. Vos sos desde el 2017 arzobispo de San Juan de Cuyo, un área del país bastante diferente a la que tenías anteriormente en Gualeguaychú, es decir, ahora estás en el oeste, antes era la región mesopotámica. Cuando íbamos combinando para este diálogo, me decías, bueno, mucho tiempo para preparar cosas no tengo, estoy con cosas del CELAM. Después, cuando intercambiábamos algún mensaje, estabas un día con los seminaristas, ¿no es cierto? Otro día me compartías tu preocupación por la gente afectada por el terremoto, es decir, estabas en tus cosas pastorales, en tus responsabilidades pastorales, ¿no es cierto? Lo cual habla muy bien de esta, digamos, de esta imagen también que tiene Francisco de pastores con olor a ovejas, ¿no es cierto? No hubiera sido bueno que me dijera, sí, hace 10 días estoy preparando el conversatorio que tenemos, ¿no es cierto? Eso no hubiera sido tan bueno. Trabajaste en el área siempre de pastoral social, por lo menos en Gualeguaychú me acuerdo que era se te escuchaba bastante, ¿no es cierto?, con el tema de la trata de personas, después el tema de las drogas, ¿no es cierto?, tenés alguna presentación ahí con un video en algún evento también internacional vinculado al tema. Es decir, como siempre, muy en la cotidianeidad, incluso tus columnas, ¿no es cierto?, tus reflexiones, que se pueden leer en AICA, por ejemplo, son muy sencillas, todo el mundo las puede entender y siempre acompañan como la cotidianeidad del país. Vos estuviste en Gualeguaychú desde el 2005, antes fuiste obispo auxiliar de Buenos Aires, eras vicario de pastoral, te consagró Jorge Bergoglio en el año 2000, justo el 25 de marzo, o sea que encarnación al cuadrado es eso. O sea que muy, muy simbólico eso. Por otro lado, esto también refleja, bueno, como que tenés un estilo pastoral muy cercano, muy, digamos, muy en sintonía con el Papa, es decir, ya desde el vamos y ahora mucho más con esto del CELAM. O sea que es interesante también entender esta figura pastoral por esto. Te ordenaste sacerdote en el año 82, cuando estaba terminando la dictadura, te ordenó Aramburu, Monseñor Aramburu, Juan Carlos Aramburu. Hiciste el seminario durante la dictadura
tenés un año de ingeniería hecho, que supongo entonces habrás hecho en esos momentos así tan agitados políticamente, ¿no es cierto?, del primer lustro de los 70, ¿no es cierto? Es decir, un año en la universidad pública, supongo, hiciste ingeniería, si bien no era sociales, no era ciencias sociales, pero evidentemente había un ambiente que se debía respirar, así como iniciaste tu ministerio como presbítero con prácticamente el inicio de la democracia. Yo me acuerdo como años que cambió muy rápido el clima en Buenos Aires, ¿no es cierto? Se respiraba otro entusiasmo, supongo que habrás trabajado con jóvenes, es decir, un clima de apertura que debía ser casi lo inverso al seminario de Buenos Aires. Me imagino que debía estar todos los spots digamos, un poco del control público, ¿no es cierto?, observando un poco el seminario. Entonces, un gran contraste, me imagino, ahí. Y lo mismo previamente en los últimos años de tu formación como técnico electricista, el industrial en el Otto Kraus y el año en ingeniería. O sea que fuiste recorriendo en momentos claves de tu vida, momentos muy diferentes de la vida nacional, social y política, y además, siendo que el eje prácticamente principal, o sea, de tus servicios, tanto en el episcopado como después también en el CELAM, fue la pastoral social. En el CELAM también estuviste aparecida en el tema de comunicación, ¿no es cierto? En Navega Mar Adentro, me decía Carlos Gali, vos habías trabajado en la parte de desafíos, o sea, todo el tema siempre un poco de mirada de la realidad. Acá está Aparecida, que me olvidé de mostrarlo. O sea que es una pastoral, es un estilo, un perfil pastoral con mucha vinculación con lo social, es una interacción muy significativa con lo social, y a la vez con un escenario político que fue cambiando, modificándose bastante. Por otro lado, también me llama la atención, no tenés ningún posgrado, es decir, vos en tu currículum vitae aparece que sos bachiller en teología, o sea que también eso habla un poco de un estilo formativo que a veces puede, justamente adrede, querer evitar ese academicismo, etcétera, que a veces también, por un lado podría ser una ventaja, por otro lado también puede como recortar la capacidad de observación o de acercamiento a la realidad, depende cómo uno estudia y qué estudia, ¿no es cierto? O sea que me parece como muy provocativo todo esto en muchos sentidos, sobre todo, diríamos, como símbolo de un estilo pastoral que el Papa valora, evidentemente, ¿no es cierto? Y que es con esa mirada, con esos ojos, que después vamos a compartir tu mirada de la Iglesia en Argentina y en América Latina. Entonces, no sé si de esto vos quisieras decir algo, de esta lectura que yo hago como del presente hacia el pasado, rescatar algo o matizar algo, o añadir o comentar. Dos elementos quisiera comentar. Uno del seminario. A mí me tocó vivir una época muy linda del seminario con planteos y replanteos hundiendo las raíces en el Concilio Vaticano II. En los últimos 2 años del seminario nos daban a optar no solo por ir de pastoral a alguna parroquia, sino también por alguna pastoral especializada. Así que junto con algunos compañeros pedimos hacer pastoral social y ahí nos enviaron con el padre Héctor Botán, que en ese momento era el coordinador de la pastoral de villas de emergencia, así que estuvimos con él palpando muy de cerca la realidad de la pobreza, nos vinculamos con los padres jesuitas en su estilo formativo en el CIAS y también con ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, como para ver cómo la Iglesia en ese momento intentaba llegar a distintos espacios. Y respecto de la licenciatura, me pasó algo particular, porque al poquito de ser ordenado, el cardenal Aramburu nos ofreció a varios si queríamos ir a estudiar. Creo que éramos 8 o 10, él tenía posibilidad para que fueran 4. Yo había obtenido muy buenas notas
durante la facultad con un promedio superior a 8. Y en ese momento le dije, mire, ahora estoy empezando como cura, mejor si puede ser dentro de un tiempo. Y él me dijo, bueno, está bien, más adelante lo vemos, es un ofrecimiento, no un pedido. Bien, perfecto. Después yo mismo pedí al cardenal Quarracino poder hacer la licenciatura y él me dijo que no, que en ese momento ya no era posible, yo estaba colaborando como vicario para la pastoral, y entonces me dijo, mira, no, yo te necesito a tiempo pleno en esto. Bueno, cuando asume Bergoglio, en el 98, vuelvo a decirle, mira, me gustaría hacer la licenciatura en teología pastoral. Él me dijo que sí, así que en el 99 empecé la licenciatura en la Facultad de Teología. Y a fin del 99 me nombraron obispo, así que tuve que interrumpir los estudios y bueno, siempre me gustó mantenerme actualizado, pude hacer en el Instituto del CELAM algunos seminarios y bueno, participar y mantenerme un poco activo, aunque bueno, lo académico no ha sido un fuerte en mi ministerio. Sabes que cuando en el seminario leía sobre Juan Pablo II, a mí me llamó mucho la atención que él se formó en la guerra. Es decir, uno se imaginaba antes de leer todo eso, bueno, habrá estudiado muy sistemáticamente en las universidades, bueno, después él pudo hacer sus posgrados, pero como que la formación inicial fue como muy a los ponchazos, para decirlo así. Me olvidé de decir que participaste también en el Sínodo para la Nueva Evangelización, que fuiste uno de los 4 obispos argentinos, que en el 2012, de ahí después los ecos posteriores a eso van a ser Evangelii Gaudium, es decir, prácticamente el documento programático, se podría decir, del magisterio de Francisco. Entonces, Jorge, si te parece, vos nos vas a presentar esta especie de mirada, casi como discerniendo caminos, horizontes, desde la realidad dada, para la Iglesia en América Latina y Argentina. Vos sabés que inicialmente yo buscaba algún obispo, vos sos el 9º y me aceptó el 9º, pero la verdad que por algo fue y mejor no podía haber salido. Inicialmente la idea era una presentación un poco de esto en la Iglesia argentina, pero evidentemente ahora tiene mucho más sentido la Iglesia en América Latina. Después, si hay alguna cuestión más específica de Argentina, incluso después en mis resonancias o en la devolución que voy a hacer un poco a lo que vos digas, lo podemos como profundizar. Pero sería sumamente interesante qué mirada vos tenés hoy de la Iglesia y de los horizontes posibles de la Iglesia en nuestro continente. Por un lado, tendríamos que como aclarar de a qué hablamos cuando hablamos de iglesia. El Papa Francisco ha insistido mucho en estas características que el Concilio Vaticano II le da al pueblo de Dios. Y en Evangelii Gaudium nos dice que la realidad de la iglesia supera las instancias institucionales o jerárquicas de la vida de la iglesia. A veces hablamos iglesia y nos imaginamos los obispos, o los obispos decimos una palabra y los titulares es la iglesia piensa que. Y bueno, es cierto, nosotros somos pastores de la iglesia, no es impertinente, pero no es la realidad de la iglesia como expresión mística, como pueblo de Dios, trasciende nuestras estructuras institucionales. Yo prácticamente me voy a centrar en lo institucional, que es lo que podemos palpar o medir. Las otras obras que el Espíritu Santo realiza a través de él, los fieles laicos, varones y mujeres que han recibido el bautismo, es muy difícil de percibir. Pongo este ejemplo. Uno puede decir, si el capellán de un hospital visitó 5, 50 o 100 enfermos, a cuántos les dio un sacramento, si los agentes pastorales del equipo, de la capellanía,
va 2 o 3 veces por semana y cuantificar. Ahora, los enfermeros que ayudaron a rezar o el modo en que un papá o una mamá piden por su niño o que una esposa al lado de la cama toma la mano de su esposo, eso también es evangelización, eso es misión y no lo podemos cuantificar. Así que bueno, cuando hablamos es importante saber que hay una realidad mucho más rica que se nos escapa, ¿no? Yo lo que veo de la iglesia en el continente, en la Argentina, es que en este tiempo de pandemia estamos sin duda sumamente condicionados por la situación de salud en todas nuestras actividades. Hay países donde han tenido que cerrar nuevamente sus iglesias y no pueden tener contacto con los fieles más que a través de las redes sociales. En la Argentina hay en este momento la posibilidad de celebraciones con alguna cantidad limitada, en algunos con el 30 o 40% del templo, como es ahora en San Juan, en otros con 10, 15 o 20, y esto varía según la condición sanitaria de cada lugar. Pero además, no podemos pensar que la iglesia se identifica únicamente con el culto. Uno de los problemas que tenemos es pensar que la iglesia es la gente que va a misa, o que la iglesia está presente únicamente cuando celebra la Eucaristía. Sin duda que la Eucaristía es lo central en la vida de la iglesia, pero no es lo único. Incluso hay muchas otras realidades que surgen de la fuente eucarística y que tienen que ver con la atención a los pobres, con la unidad que hay ya tradicional. San Juan Crisóstomo nos mostraba entre al Jesús que vamos a adorar en el templo y el Jesús que está sufriendo en las calles. El profeta Isaías también, donde nos mostraba cuál es el ayuno que le agrada al Señor, compartir el pan con el hambriento, el vestido con el desnudo. Así que estos elementos forman parte también de nuestra fe y en este tiempo de pandemia los hemos, por un lado, podido potenciar en lo que hace a la asistencia, por ejemplo, en comedores. Se han multiplicado. Aquí en San Juan se multiplicaron en algunos lugares por 3 y en otros por 5. Ha crecido mucho la posibilidad de hacer algunas campañas. Sin embargo, lo que hemos perdido es el contacto cuerpo a cuerpo con los pobres, por ejemplo, en los talleres de capacitación laboral, en los encuentros comunitarios, en las posibilidades de la tarea misionera casa por casa, que implica hoy también reunir a los niños, organizar juegos para ellos, o alguna escuelita de verano. Bueno, en eso estamos muy limitados porque las condiciones de salud no nos permiten poder desarrollar esta dimensión de mayor cercanía, incluso con los enfermos. Tenemos que tomar más recaudos. Antes era común que uno pudiera acariciarle el rostro, ponerle la mano en la frente, tocarle para la bendición. Bueno, esos son gestos que ahora los tenemos que medir y nos tenemos que cuidar mucho. Y otra dimensión también tiene que ver con la catequesis o los encuentros en las comunidades. Muchos extrañan el poder tener la reunión semanal, el poder compartir la vida, poder realizar el itinerario catequístico con adultos, con jóvenes, con niños. Así que bueno, en esto también estamos en una limitación importante. Algo que podemos señalar como positivo de este tiempo, hemos crecido en el uso de la virtualidad. Yo diría que durante los tiempos más duros de la pandemia, prácticamente la mitad de las comunidades tenían la celebración eucarística por alguno de los medios electrónicos,
o por los medios de comunicación social, la radio, la televisión. Incluso una cosa que a mí me llamó la atención positivamente, se ampliaron los límites de la iglesia, porque mucha gente participaba de la misa del Papa en Santa Marta todos los días. Otros elegían con qué sacerdote o en qué diócesis querían participar de la celebración. Lo macro se agrandó y también lo micro, porque en las familias se fue suscitando un espacio de encuentro de oración. La Conferencia Episcopal Argentina elaboraba subsidios para la oración en familia cada fin de semana, aún siendo a través de los medios virtuales, la familia se reúne para poder participar juntos de la oración en común. Así que en esto me parece que ha sido un elemento positivo. Incluso esto que estamos haciendo ahora, el Zoom, tal vez en pocos meses avanzamos en lo que nos hubiera llevado 5 años, poder incorporar en la vida de la tarea pastoral ordinaria. Respecto de las expectativas, a mí me parece que uno de los riesgos que tenemos, yo lo escucho, es pensar que después que pase todo esto, vamos a volver al escenario de febrero-marzo del 2020. Y eso no va a suceder más. Esta pandemia, estas situaciones, nos condicionan de forma tal que el escenario que hemos conocido no lo vamos a volver a tener. En algunas cosas yo digo, gracias a Dios, porque se ha visibilizado más la situación de los pobres. Antes estaba como más invisibilizado. Ahora, con ocasión de la pandemia, hemos podido percibir y palpar las viviendas que son escasas, las viviendas que son muy reducidas y que producen situaciones de hacinamiento, situaciones de hermanos, de gente que vive sola, que tiene miedo, que le cuesta comunicarse. Así que por un lado hemos tenido un desarrollo mayor de la sensibilidad con respecto a algunas situaciones. Me parece que la insistencia del Papa en que nadie se salva solo, estamos todos en la misma barca, le ha puesto un lenguaje, por decirlo así, nuevo a una realidad que es ya desde los orígenes fundacionales de la Iglesia, los vínculos que nos unen a partir del bautismo. Así que me parece que esto también es algo importante y nos tenemos que cuidar de la nostalgia. La nostalgia, bueno, es agridulce, por un lado nos gusta ponernos en actitud de memoria, de recuerdo, de lo lindo que era tal cosa, lo bueno que era tal otra, pero nos tenemos que cuidar de que nos impida crecer, nos impida ver cuáles son los desafíos que tenemos ahora y ver entonces como iglesia de qué modo nos paramos frente a esta realidad que es nueva, distinta, en algunos casos peor, porque ha crecido la pobreza, crecerá la exclusión, y en otros casos verlo como una oportunidad que nos alienta y nos estimula en la búsqueda de nuevas respuestas. Yo diría que por ahí estaría el panorama que yo puedo avisorar. Es una devolución, también así un poco en clima de conversación, estamos así como un poco improvisando, ¿no es cierto? A partir de lo que fuiste diciendo, cuando hablabas de la dimensión como más visible, se puede decir histórica, institucional, jerárquica, podríamos decir también petrina, para usar la expresión de Baltasar, ¿no es cierto?, que es como más medible de algún modo, y de algún modo la contraponías a esa otra dimensión de la Iglesia, que es misterio, como más invisible, la vertiente incluso mariana, podríamos decir también
la dimensión como femenina de la Iglesia, ¿no? Pero menos medible de algún modo, ¿no? Y que sin embargo es tan o más significativo, porque uno puede decir que lo que se ve del misterio de la Iglesia, el aspecto como sacramental, es como la punta de un iceberg en el plan de Dios, ¿no es cierto? Es decir, si la Iglesia es Iglesia de la Trinidad, es más lo que no vemos que lo que vemos. Y en este sentido, me parece como que hoy estamos en un tiempo, y el Papa lo subraya más de una vez, lo ha dicho, de tomar conciencia de que la Iglesia es la Iglesia, no el Iglesia. Él lo dice así en esos términos, ¿no? Es decir, como equiparándola más a la figura de la mujer. Hoy se habla mucho de ministerios laicales, incluso de los ministerios de las mujeres o el lugar de las mujeres en la Iglesia, su espacio de decisión, etc. Pero a mí me parece que hay algo que, más allá de estas cuestiones, es como más decisivo, y es cómo tomamos conciencia de esa dimensión femenina de la Iglesia también en la valoración de las mujeres concretas, ¿no es cierto? Es decir, del trato fraterno y de esa, digamos, de ese caminar juntos, ¿no? A mí me parece que, en general, cuando uno mira un poco la historia de la Iglesia más o menos reciente, en general hemos tenido muchas mujeres trabajando, pero al momento de una participación significativa en cuanto a mujeres bautizadas, hermanas de cada uno de nosotros, ahí como que eso no estuvo tan presente. Y me parece que hoy tenemos que empezar a revalorizar mucho más eso, es decir, que sea parte de nuestro imaginario eclesial de un modo más significativo, ¿no es cierto? Es decir, no solo lo medible, sino también esto que es mistérico y que hace también, diríamos, a toda esa dimensión como más creativa, celebrativa, uno podría decir, a lo que es la intuición, el misterio, los vínculos, la cotidianeidad, la sensibilidad, la misericordia, ¿no? Que son todas temáticas que de algún modo también estuvieron presentes en el magisterio pastoral de Francisco, ¿no? El año de la misericordia fue muy claro. Después también un segundo aspecto que me venía es cuando vos hablabas de no solamente pensar en el culto o en la gente que va a misa, me parece que estamos en un tiempo en donde vamos saliendo de estructuras caducas, ¿no es cierto? Bueno, la expresión tan utilizada. Y en general yo diría de grandes estructuras, de esa herencia que de algún modo se gestó en la cristiandad y que siempre seguimos como heredando, tal vez en la coyuntura argentina también, con un cierto mito de la Argentina católica, etcétera, con la construcción de templos, es decir, la visibilidad eclesial, ¿no? Me parece que tenemos que ir como caminando cada vez más hacia un discernimiento de expresiones eclesiales en la vida de todos los días, en la sociedad. Es decir, así como reconocemos cristianos anónimos, para tomar esta expresión de Ranner, ¿cómo reconocemos también expresiones comunitarias que van diciendo algo de lo que es la Iglesia? Es decir, cómo discernimos expresiones de eclesialidad, no con un intento, diríamos así, de cristiandad, ¿no es cierto? Pero sí de reconocer esa presencia de Jesús que convoca, implícita o explícitamente, en muchos espacios, ¿no? Eso tiene que ver también, más concretamente, con lo que decías casi al final sobre la iglesia doméstica, la oración en casa, ¿no es cierto? Eso, ahí es donde más claro tal vez se va dando esto, ¿no? Vos sabés que esto del contacto directo con las personas, evidentemente, yo lo extraño mucho en el santuario, donde justamente todos los sacramentos son sacramentos como de contacto directo, hasta la escucha, la absolución, la bendición, y evidentemente somos seres sacramentales, es decir, es un límite que fuerza nuestra humanidad, de la virtualidad, no es lo mismo. Pero bueno, es el tiempo que nos toca vivir y conviene siempre mirar el medio vaso lleno, ¿no es cierto? Y en este sentido me parece muy interesante lo que decías sobre el uso de la virtualidad, que yo creo que fue creciendo en la capacidad también de interpretar este recurso comunicacional. Por ejemplo, vos hablabas del Zoom. Y yo me detengo en un solo aspecto, que es, bueno, que vos lo dijiste en realidad, que es que la gente tiene como más capacidad de elección de ofertas o de alternativas. Por ejemplo, es cierto, la misa del Papa creció exponencialmente, la cantidad de gente que miraba normalmente esa misa era
a veces 1.000 personas, 2.000 personas, y ahora hay veces que son como 20, 30.000, ¿no es cierto? Es decir, como que evidentemente hay otra posibilidad de migración de algún modo o de aprovechamiento de la riqueza de la Iglesia Universal, ¿no? Pero además yo creo que la virtualidad nos ha permitido también caminar hacia una mayor como horizontalidad o fraternidad, dicho en cristiano, porque en general también fue como quitando o fue como modificando las jerarquías en todos los ámbitos de la vida social. Por ejemplo, a mí me ha pasado en estos conversatorios de dialogar con gente, por ejemplo, del ámbito académico, que si no hubiera sido casi imposible, ¿no es cierto? Es decir, gente de mucha trayectoria, y se puede hacer este diálogo como más horizontal, más fraterno, y que en el fondo es más genuino, ¿no es cierto? Así que en este sentido me parece que hay algunas herramientas que son sumamente interesantes. Incluso, por ejemplo, en el ámbito docente, claro, el que no tiene conexión, evidentemente, es un límite muy grande, pero en la universidad hemos tenido con los alumnos, y lo hemos compartido con muchos docentes, mejores experiencias de estudio de los alumnos y de seguimiento de los alumnos a través de la virtualidad que a veces presencialmente, porque acá tienen que hacer actividades todas las semanas y cuando es presencialmente hacen la plancha hasta que llegue el parcial. Entonces es como que, digo, uno puede ver el límite de algunas cosas, pero evidentemente esto tiene también como su riqueza, ¿no? Bueno, y después el último aspecto que voy a tomar es esto que decías un poco de la nostalgia versus caminar hacia adelante. La esperanza siempre es caminar hacia adelante, ¿no es cierto? Uno, si mira para atrás, tiene que ser para purificar la memoria o para una memoria agradecida, y después hay que hacer anamnesis, es decir, hay que ir hacia adelante, hacia arriba, y creo que ese es el camino también de la sinodalidad, es decir, el ir haciendo camino con otros. Esta sinodalidad que se nutre de fraternidad o que apuntala a la fraternidad o que es concomitante también con la experiencia de fraternidad. En este sentido yo creo que todo esto está como muy llamado a ser impregnado por la esperanza teologal, ¿no es cierto? Es decir, bueno, es lo que nos toca vivir, ¿no es cierto? Pero en positivo, ¿no es cierto? Hay que mirar hacia adelante, la historia no se repite, ¿no es cierto? Y en realidad más bien hay que estar atentos al kairos, es decir, ¿en qué sentido hay adviento de Dios en esto? ¿En qué sentido Dios está proponiendo novedad? Y esto yo siempre digo, es como en el fútbol, ¿no es cierto? Cuando se te da una posibilidad de gol, es decir, si estás distraído no aprovechás esa, si te quedaste pensando en el gol que te perdiste antes, no vas a jugar el resto del partido, ¿no? Yo creo que siempre hay que estar como atentos a lo que va viniendo, a lo que se va dando, ¿no? Bueno, estas son las reflexiones que se me ocurren a partir de lo que decía Jorge antes. Bueno, gracias. Son disparadores también de ir profundizando algunas de estas dimensiones, ¿no? Yo tomé nota de 3 o 4. Por un lado, lo de la iglesia visible e invisible, y lo vinculado con los ministerios laicales y particularmente para la mujer. Esto ha sido resistido ya desde hace décadas, pero cada vez con una resistencia menor. Te acordarás, hace 30 años, cuando una mujer era ministro extraordinario de la comunión, se le acercaban 3 o 4 y el cura tenía 40 o 50, o el ministro varón tenía algunos más. Costó que se entendiera que la mujer tenía un lugar también para este ministerio, tanto de la distribución de la Eucaristía en la celebración como en la visita a los enfermos o en la celebración de la palabra y distribución de la comunión. Bueno, hoy podemos decir que esos prejuicios fueron cayendo. Habrá algunos que todavía lo tienen, pero en general es algo que se fue como consolidando. Por esto me parece que hay cuestiones de mentalidad que cambiar. Pero también hay algo que
que no tiene tanto que ver con la mentalidad, sino más bien con la concepción que tengamos de la Iglesia. Y en esto, acá tenemos también una claridad que distinguir entre lo que es el clericalismo o el no clericalismo. Porque el clericalismo nos lleva a que concentremos todo en la figura del sacerdote o del obispo. Si está el cura, está la iglesia. Si no está el cura, no se puede hacer nada. Y no es así. Si no está el sacerdote, en una capilla no puede haber Eucaristía, obviamente, pero la comunidad puede rezar. Sin embargo, en una mentalidad clerical, en una capilla, a mí me toca verlas, que tienen misa una vez por mes, se juntan 40 o 50 cuando va el cura, cuando no va el cura van apenas 5 o 6 para rezar. Bueno, ahí estamos limitando el crecimiento en la fe a la presencia de uno de los ministros. Yo podría decirlo sacando algunas conclusiones de esto. Cuando está el cura, él controla todo lo que pasa, entonces nos sentimos más seguros. Vivimos la iglesia como un refugio con este respaldo. Cuando él nos falta, nos sentimos como más desprotegidos o sin la posibilidad de tener una actividad de ser iglesia en salida. Entonces, por un lado, me parece que iglesia visible, invisible, nos hace también poner la atención en clericalismo o no clericalismo. Respecto de las estructuras caducas, vos pusiste un ejemplo que a mí la verdad que me gusta mucho. El padre Scanone, hablando de las organizaciones de la sociedad, él esto lo veía como un signo de esperanza. Y él decía que los distintos tipos de experiencias comunitarias, desde quienes se reúnen para pedir por los derechos de los estudiantes, siendo estudiantes, o los que se congregan en torno a un interés del cuidado ambiental. ¿Cuántas organizaciones ecologistas hay en nuestras sociedades? Los que se organizan para un servicio solidario. Te decía, en estos tiempos han crecido las familias que han puesto comedores en su propia casa o en el patio de su casa. Incluso una mamá, la vez pasada hablando, que le estamos ayudando desde Cáritas de una parroquia, ella nos decía: yo tengo 5 hijos y habitualmente mis hijos venían siempre con 4 o 5 compañeros de la escuela y éramos 10. Y yo dije, en un tiempo de crisis, si podemos comer 10, podemos comer 20. Y así entonces fue invitando a otros niños más. Y hoy son 80 los niños que se congregan por una iniciativa maternal. Una mujer que vio en todos los niños a aquellos que se parecían a sus hijos. Entonces, en esto también hay como una presencia del Espíritu Santo en el camino de la Iglesia y en la valoración de estos distintos modos de vincularse, de organizarse, que encarnan valores del Evangelio que son llevados adelante por hombres y mujeres que recibieron el bautismo. Y tenemos que mirar ahí también una presencia del Espíritu que les alienta en este camino y que nos van mostrando lo que Francisco decía al comienzo de su ministerio, a la iglesia como hospital de campaña, como este espacio que vuelve a presentar la maternalidad de la iglesia, o que en Aparecida se mencionaba como la iglesia madre que sale al encuentro de sus hijos. La misión no es hacer una propaganda de Jesucristo, sino la iglesia como madre que va al encuentro, ¿no? Así que en esto me parece que hay también una clave de lectura maternal vinculado también con el primer punto de la visibilidad e invisibilidad.
Un tercer elemento que mencionabas también respecto de la virtualidad, es cierto que ha horizontalizado los vínculos. Por un lado, a ver, ¿cómo decirlo? Ha desmitificado un poco en el ámbito docente o del ámbito educativo el lugar humano también de un docente. Una maestra amiga me decía, mira, nunca pensé que mis alumnos iban a conocer mi cocina, mi comedor, el dormitorio de mi casa, y yo nunca pensé que iba a ver en pijama a su mamá. Entonces, viste, era como decir, después de unos pocos días en que se mantuvieron algunas formalidades, ya pasó a ser como algo de lo cotidiano, donde los vínculos se fueron dando de una manera diversa. Yo no digo que ni mejor ni peor, ¿eh? Tampoco me parece que sea bueno perder la intimidad del hogar, porque está bueno que quien es docente o quien es alumno mantenga la intimidad de su habitación, de su cocina, que no tenga por qué mostrar todo lo que hay o los papelitos que están pegados en la puerta de la heladera. Pero me parece que esto ha hecho también un vínculo de cercanía desde lo cotidiano, donde los vínculos entonces se daban desde lo hogareño y no desde la institución educativa. Lo mismo podríamos decir de las instituciones religiosas. Y por último, lo que decías de la sinodalidad y la esperanza. Bueno, la esperanza es un fruto del Espíritu Santo. La esperanza, si bien se parece, pero no se identifica con el optimismo. Hay personas que son optimistas, pero que no tienen esperanza. Y personas que son pesimistas y sin embargo tienen esperanza. Pensemos, por ejemplo, los mártires, cuando iban a ser ejecutados, no tenían una mirada optimista de que todo iba a salir bien. Sin embargo, eran plenos en la esperanza, sabiendo que Dios es fiel. Y lo mismo podríamos decir en estos tiempos en que vivimos. Hay gente que tiene esperanza, sabiendo que Dios no nos abandona, y otros que, aún viviendo en una cierta comodidad o bienestar económico, viven en una actitud quejosa y como si Dios se hubiera olvidado de nosotros, ¿no? Así que es un tiempo para predicar de la esperanza, pero de una esperanza purificada de toda ilusión. No estamos predicando que todo va a estar bien y que el año que viene vamos a tener 10 puntos menos de pobreza y que en el 2022 todo el mundo va a tener una vivienda digna. Ojalá que así sea y para eso tenemos que comprometernos. Pero nuestra esperanza, como dice la carta a los Hebreos, es un ancla que está puesta en el santuario, un ancla que nos sostiene en los momentos de tormenta. El ancla no nos despeja el panorama, sino que nos hace, en medio de la tormenta, tener un punto firme del cual tomarnos. Y lo que hace a la sinodalidad es lo que nos pone en la dinámica de saber que de este tiempo no lo maneja un iluminado. No es una cuestión de elites, como decía Francisco en su mensaje a esta iniciativa de asamblea eclesial en el continente, sino que es confiar en que el Espíritu Santo habla en todos los corazones. Juan Pablo II, en Novo Milenio Ineunte, me acuerdo, él decía, hablando de los consejos pastorales, que él recordaba algo de San Paulino de Nola, que decía que el Espíritu Santo habla habitualmente en los más jóvenes. Y San Benito tenía también algunas expresiones vinculadas a esto. No es un invento de Francisco, es más bien esta confianza en que las distintas instancias que tiene la vida de la comunidad cristiana son instancias de comunión, de participación,
de encuentro y que de alguna manera nos abren a la audacia. Escuchaba en estos días un reportaje y no me acuerdo a partir de qué, pero a mí me quedó resonando esta idea. Quien es audaz se puede equivocar. Quien es timorato se equivocó siempre. Entonces, en esto creo que es muy importante saber que estamos llamados a salir y que esto implica equivocarse, como decía Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires, que decía a los catequistas, salgan de la cueva. Prefiero una iglesia accidentada antes que una iglesia enferma. Bueno, salir nos implica el riesgo del accidente, quedarnos implica la certeza de la enfermedad. Te hago una devolución a esto que fuiste diciendo ahora, Jorge, y después ya te dejo a vos para que hagas tu reflexión y cierres. Es decir, si querés hacer una devolución a lo que yo te diga, pero se nos va volando el tiempo, se va a pasar la hora seguro, por eso, pero son todos temas muy interesantes y me parece muy interesante también esta dinámica de ir pensando en voz alta, ¿no es cierto? Cuando decías, hablando de las menores resistencias, por ejemplo, frente a los ministerios laicales, sobre todo femeninos, etc., me hacía pensar en un sentido más amplio esto, cómo ahora tenemos que estar como muy atentos, o bueno, de hecho, hubo uno de los documentos de la Comisión Teológica Internacional al sensus fidei, ¿no? Es decir, bueno, va habiendo una sensibilidad que tiene algo también de histórica en la percepción de fe del pueblo de Dios creyente, en camino, ¿no es cierto? Es decir, a veces hay tiempos, ¿no es cierto?, van madurando algunas intuiciones. Yo pienso que esto es propio de un proceso también sinodal, ¿no? Alguien que en un momento no ve las cosas de una manera, después de un tiempo las puede ver de otra manera, ¿no? Y en este sentido yo creo que esta es parte de la dinámica de la encarnación, ¿no? Es decir, posiblemente el mismo sensus fidei de las personas, que es muy diferente de una mentalidad meramente democrática, en donde cada uno vota o piensa algo diferente, digamos. Acá nosotros creemos que es obra del espíritu eso, ¿no es cierto? El sensus fidei, me parece que puede irse transformando mucho la percepción de muchas cosas y también de lo que significa nuestra fe y nuestra vida en iglesia. Ahora, me parece también que va muy de la mano de la formación, es decir, cómo nutrimos este sensus fidei también para que pueda ser como más reflexivo, ¿no? Y en este sentido me parece que esta es una apuesta fuerte que tenemos que hacer, diríamos, la de la formación, no como una formación intelectual, sino una formación como integral, desde la vida, ¿no? De la vida reflexionada teologalmente, con sentido crítico, propositivo, ¿no es cierto? Yo creo que en este sentido la formación tiene que ser algo más hondo que leer un texto, digamos. Cuando hablabas del clericalismo o no clericalismo, siempre tenemos que recordar que en América Latina, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, casi no hubo clero, es decir, el clero volvió sobre todo con la inmigración europea, mucho clero europeo, que a veces hizo muy buenos aportes y también a veces hizo lío, ¿no es cierto? Fueron de las dos cosas cuando uno lee un poco a los historiadores, ¿no? Pero que hubo una religiosidad popular que se fue como comunicando, sobre todo en las casas y sobre todo las mujeres, las madres de familia. Es decir, toda esta mística popular, vos hablabas antes de Juan Carlos Scanoni, ahora yo hablaría de Jorge Seibold también, es decir, toda esta mística popular, de la que habla Aparecida, de hecho, yo creo que está presente justamente por una evangelización que se fue dando de modo laical y muchas veces a través de las mujeres, ¿no es cierto? Es decir, de un modo no clerical. Y hay hasta una anécdota cómica de alguien de tu provincia ahora, de Sarmiento. Sarmiento había traducido un catecismo francés, que a su vez era de origen alemán, para que lo enseñaran las madres, no los curas. Entonces yo digo medio en broma que fue el inventor de la catequesis familiar, porque claro, en la mentalidad de una persona de la generación del 80, la Iglesia cumplía una función de moralización social, sobre todo frente a lo que en esa época llamaban la barbarie, ¿no es cierto?, en ámbitos rurales, etc. Es decir, lo hacían con una intención más bien civilizatoria, pero es curioso que, digamos, en este sentido, la Iglesia pudo sumarse, digamos, con otra, evidentemente, intención,
pero a este mismo proyecto nacional, ¿no? En ese sentido también se me ocurría pensar que muchas veces es bueno que el cura esté, pero también muchas veces es bueno que el cura no esté. Es decir, a veces también tenemos que discernir nuestra no presencia en algunos espacios para que se crezca, ¿no? Me da esa impresión, ¿no? Es decir, es como dar ese espacio también de crecimiento. Dice que es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la familia con el padre respecto a los adolescentes, ¿no es cierto? A sus hijos adolescentes. A veces hace falta dar un espacio, ¿no? Pero para pensarlo eso. Después también me gustó lo que decías, bueno, habíamos coincidido en esto de las organizaciones comunitarias, los movimientos sociales, ecológicos, ¿no es cierto? Tú decías que mucha de esta gente, la gran mayoría muchas veces había recibido el bautismo. A mí me parece que hoy va estando cada vez más claro, y en la actitud de Francisco esto es muy, muy notorio, que lo propio de la Iglesia es como sumar a todo lo que de buena voluntad se haga y se inicie en el mundo, es decir, a esta ética global, es decir, a todas las cosas que son buenas, nobles, todo lo que es bueno, bello y verdadero, de algún modo. Ya ahí hay algo de evangelio, hay semillas del evangelio o hay algo más, frutos a veces del evangelio también, ¿no es cierto? Como dice Puebla. Pero ¿cómo sumamos a eso, no? Es decir, evitar esa idea de hacer un rancho aparte que fuera tentación de la societas perfecta, ¿no? Es decir, una iglesia como en paralelo a la sociedad civil. Me parece que hoy, si la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, el mundo está inhabitado por la presencia de Cristo y entonces todo puede tener una dimensión teologal, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos que ayudar a ensanchar esa mirada, ¿no? Es decir, a ver esta dimensión teologal que va más allá de lo sapiencial o profundiza lo sapiencial, ¿no? También esto de que hoy vamos caminando más hacia un estilo como cotidiano, de cercanía, hogareño, en el modo de vivir la fe, yo diría también eventual, como un poco más espontáneo, menos institucionalizado, más a partir de lo que el Espíritu Santo va haciendo en la vida de cada uno, ¿no? Creo que es el estilo como más laical, más de las casas, ¿no es cierto?, como más cotidiano, que va a ir adquiriendo el cristianismo en el siglo XXI. Me da esa impresión, ¿no es cierto? Es decir, que lo que en el siglo XIX y XX, con la romanización, que coincidió justamente con la configuración de los estados modernos, generó una gran institucionalidad en la Iglesia, bueno, fue algo muy típico de esa época, con su ápice, por ejemplo, en Pío XII. Bueno, después se fue transformando, sobre todo a partir del concilio, con más fundamentos incluso teológico-pastorales, pero me parece que el cristianismo del futuro va a perder mucho de esta institucionalidad y va a estar como más atento a la acción del Espíritu, esta acción como mística del Espíritu en cada persona, específicamente en cada bautizado. Y después, cuando hablabas de la esperanza con minúscula, lo que vos llamabas el optimismo, ¿no es cierto? Y la esperanza con mayúscula, la esperanza teologal. Me venía ese texto de San Gregorio Magno que leemos en el oficio de lecturas, ¿no es cierto? Es decir, bueno, a veces cuando las calamidades exteriores vienen, de algún modo, como que nos refugiamos un poco en esta esperanza con mayúscula, como que volvemos más a Dios. Yo creo que a veces la adversidad nos permite crecer siempre cuando haya silencio, interioridad, reflexión, oración. Tenemos que hacernos ese espacio para que medie la experiencia de aparente fracaso, ¿no es cierto?, o de cosas que no salieron como esperábamos, para abrirnos a esta esperanza con mayúsculas. Es decir, el proyecto de Dios es siempre más, ¿no? Es decir, el creyente confía en eso, es decir, mejor que las cosas no hayan salido como nosotros esperábamos, ¿no es cierto? Nosotros esperábamos que, pero a todo esto, bueno, murió los discípulos de Maús. Es decir, justamente la esperanza cristiana aflora cuando parecen desmoronarse nuestras expectativas naturales, ¿no? Si fueran en la línea de nuestras expectativas naturales, sería una esperanza idolátrica. Sería una proyección de nuestra propia subjetividad, pero no sería la esperanza teologal, no sería la sorpresa de Dios. Dios tiene como guardado mucho más de lo que esperamos para el final, ¿no? Ahí vamos a entender cómo convergen muchos de los hilos de la historia que parecían como tan disímiles, tan fragmentados, tan incomprensibles, ¿no? Es decir, el reverso de la historia tiene luz escatológica.
Bueno, esto es lo que se me ocurre decir. Te dejo a vos con la reflexión y que cierres para no extenderlo después mucho más. Bueno, gracias. Tomo simplemente algunos puntos, ¿no? Durante siglos la misión y la catequesis estuvo en la familia y a cargo de los laicos, especialmente de las mujeres. En nuestro país, Mamá Tula es una de las mujeres que se pusieron la iglesia al hombro y se dedicó a predicar y a tener una misión que prácticamente era reservada únicamente a los sacerdotes y únicamente a los sacerdotes jesuitas. Así que ella ocasionó, por decirlo así, una renovación muy importante. Menciono solo a ella, pero en cuántos lugares de nuestra patria, diría de América Latina también y del mundo, la iglesia se sostiene gracias a la familia. Yo recorro pueblos donde los curas pueden ir 2 o 3 veces al año, pero ahí hay iglesia cotidianamente. No habrá sacramentos celebrados, salvo un bautismo de urgencia, que ya saben cómo hacerlo, pero hay una presencia de iglesia donde hay una conciencia de un Dios que es Padre, que es Hijo, Espíritu Santo, que es providente, el vínculo a través de la devoción o de alguno de los gestos de la piedad popular que mencionábamos, tan importante para la misión en la Argentina y en el continente. Algo que decía, creo que era el arzobispo de Lima, también con esto de que nos abrimos al mundo en el Facebook, me llamaba la atención y me gustaba mucho algo que él decía como reflexión en torno a la Semana Santa, que no se pudo celebrar en los templos. Entonces él decía, ¿cómo que se cerró la iglesia? Se cerraron los templos, pero la iglesia se abrió en todas las familias. Hay un resurgir en concreto de lo que es la iglesia doméstica, que en concepto o intelectualmente lo mencionábamos, pero ahora lo hemos podido palpar y percibir en concreto, el lugar que tienen las familias en la misión. Y por último, lo vinculado a la verdad, el bien y la belleza, que donde están presentes está presente también un vestigio de esta presencia de Dios. Tomando solamente lo de la belleza, en el catecismo de la Iglesia Católica, ahí se nos dice, bueno, recogiendo la sabiduría bíblica, que Dios, antes de manifestarse con palabras humanas, se manifiesta a través de la belleza de la creación. Y un Dios que se manifiesta entonces en todas las expresiones de belleza, también en el arte, en la música, en la pintura y especialmente en la ternura. Una ternura que expresa también esta belleza del amor, ¿no? Y concluyendo, creo que era von Balthasar que decía que la verdad dicha sin belleza se vuelve insignificante. Para poder decir una verdad, tenemos que decirla con belleza y presentar la belleza de la vida y la belleza de la fe. Porque la iglesia, decía Benedicto XVI, no crece por proselitismo, sino por atracción. Y esta atracción se da a través de la belleza y de la alegría a la que Francisco nos impulsa permanentemente, la alegría del Evangelio, la alegría del amor, la alegría de la fe, y que está presente también en su última encíclica, en la alegría de la fraternidad. Muchísimas gracias, Jorge.
disfruté mucho de este diálogo, me pareció muy creativo, salieron muchas cosas en esa ida y vuelta, justamente porque uno puede como desestructurarse un poco más, ¿no? Es decir, y va pensando y va haciendo camino, ¿no? Yo creo que son de las cosas positivas estas de nuestro tiempo, ¿no? Tal vez algo así hubiera sido inimaginable hace algunos años. Yo lo atribuyo no solamente, evidentemente, a la pandemia y al Zoom, ¿no? Sino también a todo este camino que vamos haciendo, y en esto me parece como muy decisivo el aporte de Francisco. A mí me da la impresión, en este sentido, de que más allá de lo que cada uno haya experimentado y piense sobre algunos temas, se ha abierto a partir digamos, del inicio del pontificado de Francisco como un espacio, la Iglesia como espacio de diálogo, ¿no? Es decir, uno escucha que cada uno opina y dice lo que realmente piensa y le parece, cosas que antes tal vez estaban como un poco, bueno, justamente era como más, primaba un poco más tal vez ese andamiaje como más institucional, ¿no? Y entonces estábamos más pendientes de ser exactos en las afirmaciones que hacíamos, ¿no? En el dogma, etc. Me da la impresión que en este sentido fue un sano aporte latinoamericano, ¿no? Así como que le dio como más soltura, es decir, bueno, una conversación, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que están como emergiendo muchas riquezas o grandes riquezas en la vida de la Iglesia como una gran polifonía, ¿no es cierto? Antes me daba la impresión a veces como que parece que todos nos teníamos como que sujetar a un mismo leitmotiv, a un mismo instrumento, de algún modo, decir, sin timbre propio, ¿no? Así que en este sentido, yo lo veo como una primavera eclesial, ¿no es cierto? Mirado desde esta perspectiva como una primavera eclesial en donde va surgiendo, bueno, el carisma y lo que el Espíritu va diciendo a las iglesias en cada uno de sus bautizados. Yo te agradezco mucho y ojalá que a través del diálogo, de la amistad social y de ir tejiendo caminos de encuentro, logremos una vida más abierta a la fuerza del Espíritu Santo, que sin duda hace que nos descentremos de una actitud autorreferencial para volcar nuestra mirada más hacia los demás. Y quiero insistir en una palabra que Francisco usa permanentemente, esta dimensión de la ternura, porque es lo que nos ayuda a acoger la vida como viene y a poder servirla en aquello que necesita ser servida, y que entonces nos pone en esta actitud de cercanía y de maternalidad. Muchas gracias, un gran abrazo y hasta la próxima. Gracias, y ojalá que pronto podamos vernos presencialmente. Con todos. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga también a todos los que están participando de estos encuentros. Muchísimas gracias.